Era el final de la tarde. El cielo parecía suspendido entre la luz y la sombra, y dentro de ella, un silencio denso. Ella había orado tanto, días, meses, tal vez años, la misma petición, las mismas lágrimas, el mismo vacío después de cerrar los ojos y no sentir nada más que el eco de su propia voz. ¿Cuántas veces se preguntó, ¿será que Dios todavía me escucha? Pero había algo en ese silencio que le impedía rendirse, algo más antiguo que su dolor, algo que venía del alma, un clamor que no nacía de la boca, sino del espíritu. Y allí, en el secreto de su oración rota, un puente invisible comenzaba a construirse, entre el dolor y la promesa. La oración no es una fórmula, ni una moneda de cambio, es una vibración, una frecuencia que nace en el corazón y toca el cielo con un lenguaje que los oídos no captan. Charles Stanley decía que la oración hecha con un corazón rendido tiene más poder que 1000 palabras dichas con la mente afligida. Y tal vez por eso tantas mujeres oran, pero aún sienten que no han sido escuchadas, porque hay una diferencia inmensa y sagrada entre hablar con Dios en desesperación y rendirse a Él en verdad. Existe un tipo de oración que atraviesa generaciones, un clamor ancestral que vive dentro de cada mujer que alguna vez lloró escondida en el baño, que alguna vez sostuvo la fe con los dientes mientras el mundo se derrumbaba. Esa mujer no ora solo con palabras, ora con el cuerpo cansado, con los ojos que ya no brillan, con el alma que solo quiere saber si todavía es recordada, y lo es. Ella lo es. La promesa de Dios no se mueve por insistencia ritual, no es el número de días de ayuno, ni las horas de oración, es lo que vibra dentro, es lo que late cuando todo se silencia. Porque, como decía Billy Graham, el poder de la oración no está en quien ora, sino en quien escucha. Y si Dios escucha el susurro del Espíritu, ¿por qué pensamos que necesitamos gritar? Tal vez el mayor bloqueo espiritual de la mujer que ora sea este: la incoherencia entre lo que el corazón clama y lo que su vibración niega. La oración sale de la boca, pero el cuerpo vibra miedo. El alma suplica, pero la mente duda. El Espíritu Santo está allí, presente, pero no encuentra espacio para posarse, porque la oración se convirtió en esfuerzo, en intento, y no en entrega. Charles Stanley enseñaba que toda oración verdadera es respondida. Toda, pero no siempre con palabras. A veces, la respuesta es el consuelo en medio de la nada. Es el alivio de un versículo que salta de la página. Es el coraje de continuar incluso sin ver nada cambiando. Porque la oración cambia primero a la mujer, luego al mundo a su alrededor. Entonces, antes de continuar, respira profundamente. Deja que el aire entre. Siente el cuerpo. Percibe el corazón. Todavía está latiendo. Todavía está orando, incluso cuando no dices nada. Porque toda mujer que ora con el corazón está tejiendo, hilo por hilo, el puente invisible entre su dolor y la promesa que Dios aún cumplirá, aunque sea en silencio, aunque sea en la oscuridad, aunque parezca demasiado tarde. La promesa ya comenzó, dentro de ti. Ella ya no recuerda la última vez que oró con palabras bonitas. Hoy, sus rodillas tocan el suelo sin guión. Lo que sale de su boca está entrecortado por lágrimas. A veces ni siquiera eso, a veces solo el silencio. Y en ese silencio, un grito mudo atraviesa los cielos, porque hay algo más profundo que el lenguaje, la vibración de la vulnerabilidad. Muchas mujeres oran con fervor, oran todos los días, pero en lo más íntimo cargan una sensación devastadora, la de que están hablando solas, como si Dios escuchara a todos, menos a ellas, como si su voz se perdiera entre tantas otras. Y eso duele, duele más que la ausencia de respuestas, duele porque ellas están dando todo, pero aún así se sienten espiritualmente invisibles. Es fácil creer que cuanto más se ora, más se convence a Dios de hacer algo, como si la repetición de la súplica pudiera romper alguna resistencia en el cielo. Pero esa lógica cansa, agota el alma, y alimenta la idea de que Dios está distante, difícil, exigente. Solo que no lo está. Él no se conmueve por la actuación, no responde a la voz que grita más alto, responde al corazón que se entrega por completo.
Dios no mide la intensidad vocal, responde a la coherencia interna. Y esa coherencia no viene de palabras elaboradas, viene de un estado del alma. A veces, el clamor más profundo es un susurro casi imperceptible. A veces, lo que lo cambia todo es el momento en que la mujer deja de pedir y simplemente permanece, cruda, cansada, pero entera ante él. Porque en ese lugar, el Espíritu actúa. Antes de orar, es necesario alinear el corazón, respirar profundamente, sentir el cuerpo, entrar en presencia. Muchas mujeres oran con los ojos cerrados, pero con el corazón disperso, ansioso, tenso. La mente corre, el pecho se oprime, el miedo interfiere. Pero hay un camino, un momento antes de la oración en que todo puede reorganizarse. Una pausa sagrada donde el cuerpo y el alma se alinean para que la oración no sea solo hablada, sino sentida. Hay un momento en la Biblia en que todo cambia sin una palabra. María, la que derramó perfume a los pies de Jesús, no oró en voz alta. Solo se acercó, se arrodilló y dejó que el aroma de su arrepentimiento llenara toda la casa. Fue la oración más poderosa de aquel lugar. Una oración hecha con lágrimas, con presencia, con entrega y sin sonido alguno. Entonces, si hoy todo lo que tienes es un corazón en pedazos, sabe, eso es suficiente. Tu oración no necesita ser escuchada por otros, solo necesita ser verdadera, porque el cielo no responde al ruido, sino a la verdad que vibra en silencio. Y tal vez, solo tal vez, sea ese silencio el que inaugure la promesa. Ella oraba y miraba el reloj, el calendario, las circunstancias que no cambiaban. El alma quería una respuesta inmediata, una confirmación visible de que Dios la estaba escuchando, pero todo lo que recibía era un silencio espeso y una inquietud que no pasaba. Oraba con fe, pero vivía con miedo. Pedía dirección, pero se sentía perdida, y en el fondo, lo que más la hería no era la ausencia de milagro, sino la ausencia de paz. Hay una expectativa oculta en muchas oraciones, la de que Dios responderá con una solución, que Él moverá las piezas del mundo exterior, cambiará situaciones, romperá cadenas, abrirá puertas. Pero, ¿y si la primera promesa no es el cambio externo, sino un cambio interno? ¿Y si el primer sí del cielo no es el milagro, sino la paz que precede cualquier transformación? La ansiedad crea ruido, interfiere en el flujo de la oración, genera una vibración que repele lo que el corazón más desea. Porque al orar con urgencia, el espíritu dice, confío, pero la energía del alma grita, no confío en el tiempo de Dios. Esto genera incoherencia, y la incoherencia retrasa la respuesta, porque Dios no responde a la prisa, responde a la rendición. Muchas confunden fe con agitación. Piensan que cuanto más presionan, más demuestran fe. Pero la fe verdadera descansa, se aquieta. No necesita ver el milagro para saber que Dios está actuando. No necesita tocar la respuesta para saber que fue escuchada. La fe madura reconoce el milagro de la paz, esa paz que nadie entiende, pero que desciende como un manto sobre el corazón cansado. Y esa paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Es el mar que aún está agitado, pero que ahora tiene a Jesús dentro del barco, porque la verdadera promesa siempre fue Él, su presencia, la certeza de que, incluso sin un cambio visible, algo fue tocado en lo invisible, algo fue asentado, reordenado, silenciado. Es posible percibir cuando la oración toca el cielo, no porque el mundo externo cambie, sino porque el mundo interno se calma. Hay un silencio dulce que invade, un respirar más ligero, una lágrima que cae, y ya no es de desesperación, sino de gratitud. La oración fue respondida, no con lo que querías, sino con lo que necesitabas. Entonces, si hoy sientes que nada ha cambiado, mira de nuevo, observa tu corazón, mira si esa angustia que antes te aplastaba aún está ahí, porque tal vez el primer milagro ya haya ocurrido, tal vez hayas recibido paz, y si la paz llegó, la promesa comenzó. Ella oraba como quien implora, como quien necesita convencer a Dios de que es digna. Cada palabra estaba cargada de una culpa antigua, de una sensación persistente de rechazo. Era como si, incluso con fe,
no se sintiera autorizada a recibir, como si en algún lugar dentro de ella existiera la creencia de que el cielo era para los demás, los más fuertes, los más espirituales, los más merecedores, y no para ella. Hay oraciones que nacen de un lugar equivocado, no por maldad, sino por heridas no reconocidas, por historias emocionales que distorsionan la imagen de Dios y la imagen de sí misma. Y entonces, la mujer ora con devoción, pero se ve como una mendiga en la puerta del templo. Cree que necesita pedir varias veces, que necesita probar que es fiel, que necesita luchar para ser escuchada, y esa creencia, silenciosamente, sabotea su oración. La verdad espiritual es simple y radical. Eres hija, no solo criatura, no solo sierva, hija. Y las hijas no mendigan, las hijas tienen lugar en la mesa. Las hijas no necesitan convencer al padre de que merecen algo. Las hijas piden y confían, porque saben a quién pertenecen, porque recuerdan quiénes son. La oración hecha desde la identidad es diferente. No lleva miedo. No viene de la carencia, sino de la conciencia. Es la oración de la mujer que sabe que fue acogida incluso cuando se sentía indigna. Es la oración de la mujer que no necesita gritar para ser escuchada, porque ya fue reconocida en el Espíritu. Es la oración que nace de un corazón que no necesita probar nada, solo entregarse. Antes de orar, es necesario recordar quién eres, no lo que el pasado dijo, no lo que las personas dijeron, no lo que el dolor te hizo creer, sino lo que Dios siempre supo sobre ti. Cuando la identidad es restaurada, la oración cambia, el tono cambia, el peso desaparece y el cielo se abre, no porque Dios cambió, sino porque tú finalmente te posicionaste como hija. Hay una imagen que revela esta verdad con dulzura. La mujer encorvada durante 18 años estaba atrapada en una postura que no le permitía ver el cielo. Jesús la vio y antes de sanarla, la llamó hija de Abraham. Restauró su identidad antes de tocar su cuerpo. Porque la verdadera sanación comienza ahí, en el recuerdo de quién se es. La promesa no es solo de respuesta, la promesa es de filiación restaurada. Si has orado y te has sentido rechazada, tal vez la respuesta que necesitas no sea el milagro externo, sino la sanación interna de tu identidad. No estás olvidada, eres hija, y toda hija tiene derecho a la promesa, incluso cuando todo a su alrededor dice lo contrario, incluso cuando el alma está cansada, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que es demasiado tarde. La hija sigue siendo hija, y Dios sigue siendo padre, siempre. Ella ya lo había hecho todo. Oraba de madrugada, ayunaba, subía a la montaña, leía la Biblia con lágrimas en los ojos, y aún así, la sensación era la misma. El cielo permanecía cerrado. Las puertas no se abrían, las promesas no se cumplían, y el corazón, poco a poco, comenzó a creer que tal vez Dios la había olvidado. Pero había algo que ella aún no había comprendido. El silencio también es lenguaje, y a veces es el más amoroso. El silencio de Dios no es ausencia, es proceso, es maduración, es cuidado. Él no calla porque rechaza, calla porque prepara, porque antes de liberar la promesa Él refina a la mujer, no para castigarla, sino para que, cuando la promesa llegue, ella no se pierda, no se sabotee, no olvide la fuente. Hay un tiempo para todo, y hay un tiempo en que el cielo no responde con palabras, responde con paciencia. La mente humana interpreta el silencio como castigo, como indiferencia, pero el alma sabe. El alma que ya fue moldeada por el Espíritu reconoce que hay una presencia en el silencio que es más profunda que cualquier respuesta inmediata. Es en el silencio donde nace la fe verdadera. Es en el silencio donde se prueba la confianza. Es en el silencio donde la mujer descubre que Dios está en ella, incluso cuando no está a su alrededor. Esperar duele, pero esperar con conciencia transforma el dolor en altar. Por eso, llevar un diario espiritual, donde se registren no solo pedidos, sino percepciones sutiles, es sagrado, porque con el tiempo, ese diario muestra lo que los ojos no veían, microtransformaciones, pequeñas señales, cambios internos que preceden al milagro. La gratitud crece,
la sensibilidad aumenta y la fe deja de depender de lo que se ve. Recuerda a Ana, la mujer estéril, burlada, incomprendida incluso por el sacerdote. Oraba con lágrimas, ayunaba, se entregaba, pero nada cambiaba, hasta que algo cambió dentro. Siguió orando, pero su vibración cambió. El texto dice que después de la oración, su semblante ya no era triste. La paz llegó antes que el hijo. La promesa comenzó antes de que el útero se abriera. Fue en lo invisible donde todo comenzó. Si estás esperando desde hace mucho tiempo, si sientes que tus oraciones se pierden en el aire, tal vez estés en el centro del proceso, no en el final, y tal vez la promesa ya haya sido liberada, pero aún está formándose dentro de ti, como una semilla que se rompe en la oscuridad, como una palabra que aún no se convirtió en sonido, como una respuesta que eligió llegar en silencio, porque ese silencio no es el fin, es el vientre de la promesa. Ella quería un cambio. Oraba por sanación, por respuesta, por puertas abiertas, pero cuanto más clamaba, más parecía que la vida estaba estancada, hasta que un día, al repetir su oración por centésima vez, algo susurró dentro de ella. ¿Y si la promesa no es lo que quieres ver afuera, sino lo que Dios quiere reconstruir dentro? Y esa pregunta quedó resonando, porque había un lugar en su corazón que pedía ser sanado antes de que cualquier bendición fuera recibida. Muchas veces, la oración se transforma en un instrumento de control. La mujer quiere que Dios actúe, que Dios cambie al otro, que Dios haga que ocurra, pero no percibe que la verdadera transformación comienza dentro y que, antes de que la realidad cambie, es necesario que el alma esté lista para recibir lo nuevo con madurez, con fe descansada, con identidad sanada. Orar no es solo lanzar pedidos al cielo, es permitir que el Espíritu revele que dentro de nosotros aún necesita ser roto, rehecho, reposicionado. Hay promesas que no se cumplen porque aún estamos orando con creencias viejas, con dolores no nombrados, con heridas abiertas, y Dios, en su misericordia, espera hasta que la mujer perciba que el mayor milagro no es la respuesta, es la reconstrucción. Toda promesa pasa primero por el desierto interno, y el desierto no es ausencia, es reforma. Es allí donde se moldea el carácter, donde se purifica la fe, donde se alinea la visión. El desierto revela quién se convierte la mujer mientras espera, y muchas veces es allí donde ella se encuentra a sí misma, no como la mujer que pide, sino como la mujer que encarna la propia respuesta. Cuando la oración termina, una pregunta puede resonar como brújula. ¿Qué en mí necesita cambiar para que esto se manifieste? Esa pregunta no trae culpa, trae consciencia, no exige prisa, invita a la rendición, abre espacio para que el Espíritu revele con dulzura qué está desalineado, y en esa escucha, la transformación comienza. Como el vaso en las manos del alfarero, hay momentos en que la estructura necesita ser rota para que la forma de la promesa pueda nacer. La mujer que ora con el corazón abierto entiende esto, sabe que ser rehecha duele, pero también sabe que solo el vaso roto puede ser moldeado para llevar algo nuevo. Y esa promesa es la más preciosa, la de ser transformada, porque después de ella, todo lo demás fluye, sin esfuerzo, sin desesperación, porque la mujer ahora lleva dentro de sí la respuesta, y eso lo cambia todo. Ella pensaba que la oración era para mover el cielo, para tocar el corazón de Dios, para traer respuestas desde lo alto, pero con el tiempo entendió. La oración no cambia a Dios, la oración revela quién es ella ante Él. La oración no transforma el corazón del Padre, transforma el corazón de la hija, y es en ese espacio secreto, en ese altar invisible entre el suspiro y la entrega, donde todo comienza a tener sentido. Charles Stanley decía que la oración que transforma es aquella hecha en rendición, no en negociación. Y eso lo cambia todo, porque muchas mujeres oran como quien negocia con lo sagrado. Prometen, insisten, ofrecen ayuno, tiempo, esfuerzo, pero aún no han entregado lo esencial, a sí mismas. Y Dios, en su amor, no se conmueve con ofertas, se acerca a quien se entrega por entero. La mujer que ora con el corazón no necesita convencer al cielo. Ella encarna la respuesta.
Su frecuencia cambia. Su vibración deja de pedir y comienza a llevar. Ya no hay urgencia, hay presencia. Ya no hay desesperación, hay confianza. Porque ahora ella no solo ora, vive en estado de oración. Cada gesto, cada silencio, cada lágrima es un diálogo con lo eterno. Billy Graham dijo, la oración no es para mover la mano de Dios, sino para alinear el corazón humano con el cielo. Y cuando esa alineación ocurre, todo se transforma. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque la mujer cambió por dentro. Y ese es el verdadero milagro, el milagro de la conciencia despierta, del alma que recuerda quién es, de la fe que ya no depende de ver, porque siente. Las promesas de Dios no son recompensas por buen comportamiento. Son frutos de una conciencia que se abrió a su amor. Nacen cuando el alma está lista para recibir, no con las manos, sino con el espíritu, porque lo que Dios quiere dar no es solo solución, es identidad, es filiación, es presencia, es sentido, es esencia. Entonces que cada oración sea más que un pedido, que se convierta en un ensayo de la eternidad, un lugar donde el alma toca lo sagrado, donde la palabra encuentra el propósito, donde el silencio encuentra la presencia. Que cada oración sea un retorno a lo que siempre fuiste, incluso cuando lo olvidaste, hija, elegida, amada. Y ahora cierra los ojos, siente el cuerpo, percibe el corazón, respira. En el silencio que se forma, di con lo que aún queda de tu voz, Señor, confío, aunque no entienda, confío. Y si la oración más poderosa de tu vida está ocurriendo ahora, en el silencio entre una lágrima y otra,